que el conocimiento que tú estás tratando de entender no solamente se puede mirar desde el punto de vista estadístico o matemático, se tiene que ver de múltiples formas. Hola, bienvenidos a todos al podcast de Mobius. Hoy día vamos a hacer una entrevista personal al CEO de Mobius, cofundador, que es Joaquín. Estoy súper entusiasmado por esta entrevista, la hemos estado preparando un poco, deseando hace un tiempo, así que nada, cuéntanos un poco, Joaquín, ¿quién es Joaquín al mundo, a todos los que nos van a escuchar aquí? Hola Felipe y hola a todo el mundo que nos va a escuchar y a ver a través de esta instancia súper entrete de podcast. Como decía Felipe, estamos súper entusiasmados con esto y la idea primero es que les voy a presentar me voy a presentar a mí, bueno, Joaquín, mi nombre, yo soy licenciado en Matemáticas y Estadístico de la Universidad Católica y un gran entusiasta sobre los datos. Soy un amante de los datos, de poder entenderlos, de poder comprenderlos de alguna forma. Yo como a veces cuando hablo con personas que no me cachan mucho qué hago, les digo, no, yo soy como un artista de los datos. Puede sonar medio, no sé, la idea no es sonar, ¿cómo se llama? Que se vea negativamente, sino simplemente es como lo que uno hace como un científico de datos, finalmente, que es lo que me dedico, es poder buscar distintas herramientas para poder entender lo que está subyacente a lo que nos muestran los datos. Entonces conlleva un trabajo súper profundo y con hartas herramientas que uno tiene que ir utilizando en el camino. Y bueno, yo represento a Mobius Analytica, donde está participando también Felipe ahora. Y Mobius partió 2017 con dos entusiastas finalmente de los datos. Hay otro loquillo más que se llama Juan Pablo, él es economista y es socio también fundador de Mobius conmigo. Y lo que nosotros vimos fue una necesidad que existía en la industria chilena en particular de aplicar estas técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial como a distinta escala, no solamente a escala grande como pueden ser los hiperbancos o las grandes empresas, sino que también vimos la necesidad de que pequeñas empresas podían potenciarse absolutamente con estas técnicas basadas en algoritmos o modelos matemáticos para potenciar a sí mismo su producto. Entonces, como en ese momento en el mercado existían las grandes empresas, las grandes consultoras dando esto, grandes empresas me refiero por ejemplo a Google, Amazon, IBM, y grandes consultoras, eh, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, ya, pero las grandes consultoras que todos conocemos, para no hacer propaganda. Y esas daban las soluciones, entonces nosotros vimos un nicho de poder nosotros también entregar estas soluciones a una escala de valor económico más baja, a una escala de velocidad de desarrollo mucho más alta, pero asimismo lo que queríamos diferenciarnos es que ese conocimiento que íbamos a generar en el camino quedara en nuestros clientes. Además que la relación iba a ser mucho más directa. Entonces, así partió Mobius, ya llevamos 3 años y en esta nueva etapa, en esta nueva reformulación, lo que queremos es aplicar uno de los principios con los que partimos Juan Pablo, el otro fundador, partimos pensando que es darle el valor, entregar valor hacia aquellos entusiastas en los datos, como nosotros partimos, siendo unos entusiastas, y entregando el conocimiento. Y es ahí donde uno de los elementos que vamos a utilizar va a ser este canal de Mobius que vamos a subir nuestro video. Después vamos a hacer más detalles de eso. Pero eso básicamente, Oye, poder bueno, plasmar seguro a Juan través de esta Pablo. instancia. ¿Cómo? Oye, seguro Juan Pablo lo vamos a invitar, ¿cierto? Y vamos aquí a preguntar Absolutamente. también Para su conocer a visión de Juan esto. Pablo directamente después. Sí, así es. Oye, cuéntanos un poquito, Joaquín, ¿cuáles fueron
¿Cuál fue tu inicio en este mundo? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Cuál fue tu inicio? Mm. Por ejemplo, como les comentaba, yo partí siendo licenciado en matemática en la universidad. Y la matemática en sí, que es lo más bello que puede existir para mí, y la música, la matemática y la música para mí son lo más bello que existe, en términos intelectuales me refiero, porque lo más bello es mi problema. Pero Ah, entonces vi en las matemáticas que existía esta belleza de poder entender el mundo a través de un lenguaje que es muy común, que son los números, el álgebra, pero a nivel académico se ve muy alto nivel. Entonces, encontraba que yo necesitaba entender el mundo de una manera más cercana que esta como esfera cognitiva, técnica, que estaba muy arriba, que en la matemática me distanciaba, entonces tenía como una distancia súper alta. Y se me presentó la oportunidad de poder estudiar estadística, dado ser licenciado en matemática, estudiar estadística. Y la estadística me ofreció esa oportunidad de poder comprender el mundo de una forma mucho más cercana que la matemática pura, que es la que estaba inmerso antes. Entonces, yo vengo con esa necesidad de entender lo que me rodea desde la universidad y de estar cercano con esta realidad, no ser un agente tan, tan externo o tan meta posicionado frente a esta realidad. Entonces, cuando comencé mi carrera profesional, yo partí en el Ministerio de Educación, eh, comencé como todos parten los analistas de datos, como cualquier analista de datos, planillando en Excel, eh, corrigiendo a mano ellos errores que son de tipografía, pegando copy-paste, etcétera. Muy alejado a lo que uno piensa que cuando sale de pregrado va a llegar a aplicar. Entonces, pero es una experiencia y es súper valiosa en todo caso, porque lo que uno que analiza datos se presenta siempre es a aquellas problemáticas de no automatización, de que existe la información diversificada en 1000 partes, con 1000 formatos, y uno tiene que ensuciarse las manos y comenzar a ordenar esa información, porque no porque no esté ordenada no voy a hacer nada. Uno puede hacer mucho, solamente que hay que dedicarle tiempo. Entonces, en el Ministerio de Educación me vi inmerso en hacer mucho de esas limpiezas, de ese data cleaning, tal, que hoy en día ya está más o menos corregido porque se ha visto que es un gran problema de que los sistemas no estén integrados dentro de la empresa. En el ámbito público yo igual estoy un poco alejado porque, bueno, mi primera experiencia laboral se dio en el 2013, entonces ya llevo 7 años de experiencia laboral, eh, o fuera de la universidad. Y ya no sé a qué nivel de automatización habrán llegado ciertos ministerios o ciertos departamentos dentro de unos ministerios, pero a nivel ya más de empresarial, sí se sabe que eso es una gran problemática. Entonces, para no gastar tanto tiempo en eso, ya se han invertido más en automatización de poder engranar toda la información en Data Warehouse. Ahí podemos ir hablando de terminología en todo caso. oye, Pero bueno, cuéntame un poquito dentro de tu familia. ¿Hay alguien que te haya, que haya estudiado esto, haya incentivado en ti el camino de la matemática o la estadística? sí, o sea, en mi familia, uno de mis tíos que no alcancé a conocer, eh, pues dos tíos de hecho, uno por parte de mi mamá y uno por parte de mi papá. Uno por parte de mi papá, él tuvo que ser exiliado del país y él era muy matemático, me contaba mi viejo, mi papá. Me contaba que era muy matemático, que era bien metido, todo. Mi papá mismo también iba a estudiar pedagogía en matemáticas, porque también le gustaba mucho las matemáticas, en el, ¿cómo se llama? En el pedagógico.
en la UMCE, pero por temas netamente económicos de la época y por situaciones puntuales familiares, él no pudo estudiar. Entonces quedó Mm. como un sueño frustrado, alguna vez. Y por el lado de mi mamá, sí, un tío pudo estudiar matemáticas en el norte, en la Universidad Arturo Prat, creo. Sí, creo que sí. Y él fue profesor de matemáticas. Pero más que tener esas referencias, que no fueron tan directas, sino que fueron conocimientos de mi familia, tuve un gran referente en el colegio, en tercero medio, el Mm. profesor Arquímedes, imagínate el nombre, Arquímedes. Y así se llama, Arquímedes Oyerson. Ojalá esté vivo todavía el profe. Y, y lo que pasó es que era como el que le tenían miedo todos, incluyéndome, porque el nivel que tenía en matemáticas es muy alto y él ponía el nivel también alto en el colegio. En tercero medio quise tomar el curso electivo con él y me dio cuco, me dio mucho miedo. Entonces me escapé, no lo hice. Pero en cuarto medio yo tomé el desafío. Porque hasta tercero medio yo nunca en mi vida hubiese pensado estudiar licenciatura en matemáticas. Nunca en mi vida. Pero en Mm. cuarto medio fue la revelación. Y en cuarto medio me dediqué a la matemática un poco más dura. Ah, Y ahí oye, comenzó mi y camino. en ese sentido, tú estudiaste en un colegio científico humanista, eso quiere decir que tomaste una En decisión el Liceo de... Las Tarrias, ah, sí. perfecto. El Ah, Liceo Las Tarrias. tú, en ese momento hubo algo que haya ocurrido que dijiste, sí, quiero ir por la matemática. ¿Qué fue eso que ocurrió? Sí, entender que la matemática era el lenguaje que me ayudaba a entender lo que me rodeaba. Porque si Ah, bien en la universidad ya lo tenía claro, porque ya lo había procesado, en las búsquedas personales siempre estuvo la inquietud de poder entender lo que me rodeaba, siempre. O sea, cuando chico yo lo que hacía era experimentar con bichos, yo creo que todos hemos hecho eso, es como agarrar bichos, ver qué pasa. Yo lo que hacía era mezclar químicos y lo aplicaba sobre pedazos de carne que le robaba a mi mamá, para ver cómo reaccionaba. Cuestiones así, puras tonteras de esas, que son, al principio cuando uno los ve, dice son tonteras, pero finalmente es una fase de aprendizaje súper importante de cada uno, de cómo uno ve lo que lo rodea. Entonces, cuarto medio, cuando me di cuenta la potencia que tenían las matemáticas con este profe, porque él nos ponía siempre, nos desafiaba cada vez más, yo dije, wow, la matemática entonces es el lenguaje que yo puedo utilizar y se me hace cómodo utilizarlo para poder entender lo que me rodea. Y me fui dando cuenta de eso, de que efectivamente la matemática me ayudaba a poder entender por qué esto estaba haciendo así y no era de la otra forma. ¿Por qué esto tiene esta forma? ¿Por qué es eficiente de que sea así? Muchas preguntas en general. Y ahí fue cuando dije, ok, este es mi camino. O sea, creo que por acá va. Y ahí fue cuando llegué al convencimiento a la universidad que el lenguaje matemático era lo que yo quería aprender bien. Y por eso yo ya con esa premisa que venía al colegio, que se me creó en el colegio gracias a este profesor, es que yo llegué a la universidad a licenciatura en matemáticas. Y ahí partió todo mi camino de las matemáticas. oye, mira, qué bueno, qué buena analogía, ¿no? De cómo inicia este camino. Sí, Oye, mira, sí. entrando un poquito más en materia, ah, mira, de lo que yo conozco, eh, existe un rol que es el estadista, pero también existe un rol que es el data scientist. Ah, Ya, es primera según lo corrección, que yo primera corrección, primera según lo que corrección. según lo que yo entiendo, un poquito, es que es No, 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 pero es antes, co- es solamente que dijiste estadista, y es algo que he escuchado ah, muchas veces. dale, dale, Y el dale. estadista, el estadista es la persona que es una persona que se dedica a quehaceres del Estado. Por ejemplo, el presidente es un estadista. Entonces, cuando se refieren a nosotros, a los que estudiamos estadística, siempre nos dicen estadistas. Y no, somos estadísticos. El estadista Ah, es otra ok. persona, ¿no? Quería hacer esa corrección nomás, quería hacer esa corrección. Nada más. Súper. Bueno, entonces, mira, como estadístico,
¿cuál es la diferencia entre un estadístico y alguien que hace data scientist? ¿Cuál para ti sería una diferencia? Sí. Bueno, en Chile, hace poco, hace un par de años, comenzó las distintas universidades a ver la oferta, que existía una gran oferta o necesidad de crear el perfil de Data Scientist o Data Scientist, que finalmente es un concepto que inventaron los gringos para crear un perfil de un profesional que tenía, era como un súper profesional básicamente. Entonces, ¿cuáles son los skills que definen a un Data Scientist? Una alta capacidad estadística y matemática igual, un gran conocimiento importante en términos de programación y además una alta capacidad de trabajar con equipos multidisciplinarios. Vale decir que el conocimiento que tú estás tratando de entender no solamente se puede mirar desde el punto de vista estadístico o matemático, se tiene que ver de múltiples formas. Por eso se habla como de una ciencia de datos. Eh, es totalmente un nombre comercial que inventaron los gringos. Simplemente es un analista de datos, nada más. Yo siempre lo he visto así, como un analista 2.0, pero ponerle nombre ya, bueno. Pero existe el concepto de científico de datos o data scientist. Bueno, y el cuarto skill, que es súper importante, es saber comunicar. El comunicar lo que el storytelling de todo lo que hay desarrollado y la visualización es súper importante. Entonces, un científico de datos es como un súper profesional, básicamente, que tiene que tener muchas cosas. Entonces, es súper potente el perfil, es como un superhéroe de los datos. ¿Sí? Porque tiene muchas cosas, Oye, imagínate. ¿podríamos Entonces, decir tienes que saber, que es como un unicornio? y claro, como un unicornio, pues impresionante. O sea, un científico de datos de verdad, como lo definen los gringos, es un gallo que un poco menos que las hace todas, así como señora orquesta. Entonces, el comprender realmente el concepto de científico de datos que querían implementar los gringos, conlleva a que a veces se desvíe el camino. Y ahí voy comentando después por qué. Pero en general, eso es lo que es un científico de datos. Un gallo que tiene conocimiento estadístico y matemático, es capaz de poder desarrollar e programar las soluciones que está planteando, tiene que ser capaz de trabajar con equipos multidisciplinarios para poder transmitir lo que sabe y entender lo que los demás saben. Y cuarto, bueno, va con eso, dada la solución, poder contarla, poder transmitirla correctamente y eso, que los demás lo entiendan. En cambio, el Oh. estadístico es un perfil un poco más, podríamos decir, un poquitito más acotado, pero que va en vías de transformarse como el científico de datos. ¿Por qué? Voy a contar mi historia y de lo que he logrado comprender de muchos estadísticos que han salido después que yo. Yo salí en 2012 y en la universidad, al menos la formación que yo tuve, fue una formación súper potente en términos matemáticos, tanto cuando estuve en matemática, obviamente, como cuando estuve en estadística. Entonces tengo hartos skills, el estadístico sale con hartos skills en términos matemáticos y estadísticos, lo cual es natural que pase. Pero dado el avance de la tecnología, también nos potenciaron de alguna forma, pero en un grado menor, porque se preocuparon más de la academia, más que en la programación, en tener conocimientos de programación, pero conocimiento de programación súper específico, en software específico, por ejemplo R, que es una herramienta de análisis de datos. Entonces, ok, sales con algún nivel, pero finalmente te perfeccionas en el camino. Tú no sales experto en programación de estadística, ni en ninguna facultad, al menos en Chile, ninguna. Pero sales con nociones, que eso es lo importante. Oye, todo esto quizás una pregunta que pudiese surgir a quienes nos están escuchando. ¿Mm? ¿Dónde estudiaste? Por si Ah, acaso. sí, ¿cómo se dice? Cuando uno habla de la casa de estudio, ya, pero la Universidad Católica. Mi alma mater, eso, alma mater. Mi alma mater es la Universidad Católica, la Facultad de Matemática de la Universidad Católica.
Sí, tiene razón, no lo había nombrado. Entonces, claro, en la facultad de matemáticas, o sea, en la carrera de estadística, sales con alto potencial matemático. Matemático lo llevo ahí transversal, tomando la estadística como parte de la matemática, obviamente, y con nociones de programación, pero programación en base de juguetes me refiero. Esta base de iris, donde uno ve el tamaño del sépalo de la flor y todo eso, ya, bueno, a ese estilo de análisis de datos en esas bases. Pero es por un tema didáctico, ¿sí? Para que uno entienda un Claro. concepto, lo hace en base a datos didácticos. Pero en términos de poder trabajar con equipos multidisciplinarios nunca lo tuve. Y en el posgrado yo sé que sí, a nivel de doctorado sí se hace, a nivel de magíster también, en menor escala, pero se hace. Yo como soy de pregrado solamente, no tengo un magíster ni nada, no lo sabría decir, pero por lo que he escuchado, sí existe ese trabajo multidisciplinario. A mí en el pregrado no existe. Entonces ahí hay un punto Mm, en contra para el estadístico respecto a lo que tiene que ser un científico de datos. Y el contar lo que tú así, o tu solución, uno lo aprende en la vida. En la universidad a mí tampoco me enseñaron eso, a cómo poder contar a alguien que no es estadístico lo que tú resolviste. Entonces también lo vais aprendiendo en la vida. Lo aprendí en la vida, en el camino. Y uno aprende a porrazos, eso sí, harto, harto. Porque uno cree que poniendo tecnicismo va a entender las personas y no. Uno tiene que entender con quién está hablando. Y ese es un punto súper importante que uno lo aprende en la vida. Entonces, si uno compara científico de datos con el ideal de científico de datos con el estándar del estadístico, al menos en Chile, carecemos de un poco el nivel, inicialmente, el nivel de programación que podemos tener. Bueno, hay gallos que salen programando excelente, capísimo, como otros que no saben ni siquiera ocupar Excel, a ese nivel. Ya, está el tema de la potencia a nivel de programación, en donde podemos tener una carencia, pero lo más importante es saber trabajar en equipos multidisciplinarios y el poder contar tu solución. Yo creo que esos son dos elementos que el científico de datos, yo no sé si eso se puede lograr en una carrera de ciencia de datos. No sé si se puede lograr. Yo creo que son esos dos términos son más de un proceso profesional y un roce que uno va teniendo en el día a día. Entonces, veo muy complicado que una carrera pueda mostrar esos dos skills que son súper necesarios de un profesional de la ciencia de datos. Pero el término de matemática y estadística sí lo puede hacer, llevar a cabo cualquier universidad. El término de programación, el desarrollo de programación también, pero lo demás lo veo complicado. Entonces, por eso es como parece un unicornio finalmente. Es como de verdad, no veo que una carrera puede llevarte a eso, pero el ideal es eso. Y la ciencia y el científico de datos se va construyendo en el camino. Y eso me ha dado la experiencia a mí. O sea, yo me autocalifico como científico de datos y muchos de nosotros que nos dedicamos a los datos nos autocalificamos como científico de datos porque no tenemos el cartón de científico de datos. Y somos profesionales de toda índole. Yo he conocido profesionales que se dedican o se autoproclaman como científicos de datos, personas dedicadas a la sociología, a la ingeniería, a la historia, a la literatura, al diseño. Entonces, en verdad, esa es la gracia. Tú puedes ver que la ciencia de datos puede estar inmersa en cualquier área del conocimiento, en cualquier disciplina. ¿Por qué? Porque en todas las disciplinas hay datos. Entonces, tú podrías entender los fenómenos inmersos en cada disciplina tratando de entender los datos de que ellas emanan. Y ahí es donde nace mm. tanto científico de datos de distintas formaciones académicas, ¿cachai? Sí, oye, Eso como qué bueno eso, qué bueno mencionar todas esas cualidades, ¿no? Ahí identificamos ya 4 puntos que serían súper relevantes en base a tu definición, ¿no? De lo que pudiese ser un data scientist, donde el estadista tiene hartas ventajas para llegar a convertirse en un data scientist.
Oye, entonces Ah, ya que hablamos de que la experiencia te entrega esos otros dos skills, cuéntanos un poco mm, de tu primer proyecto en Data Scientist. ¿Cuáles fueron tus miedos, tus barreras? Si tuviste wow, apoyo en sacar adelante el proyecto. Cuéntanos el primero, a ver cuáles fueron tus wow. sensaciones, ¿no? El, pri- que me- Ahora que me acuerdo rápido, no sé si puedo dar mucho detalle, pero cuando fue mi segunda experiencia laboral. Mi segunda experiencia laboral fue en el mercado asegurador. Em, sí, obviamente te presentáis con mucho miedo. Y de hecho, fue la primera vez después de un par de años donde finalmente pude ocupar un modelo estadístico. Y fue como, oh, por fin, ahora sí, ahora sí ahora sí se puede ocupar lo que aprendí en la universidad. Cool, bacán. Eh, y claro, te presentáis con mucho miedo. La idea del modelo estadístico o de lo que estábamos desarrollando con Juan Pablo, de hecho, porque Juan Pablo lo conocí en mi segunda experiencia laboral, fue que predecir la prima, o sea, ¿qué significa la prima? El ingreso finalmente que van a tener las compañías para los próximos 3 años. Bueno, era como para el próximo año y después para 3 años. Es como hacer una proyección de mercado. Entonces, teníamos información desde el año 1980, 81 por ahí. Teníamos una serie histórica Wow. pero la serie eran distintos largos, porque la más larga era la de rentas vitalicias, que es un producto que entrega la compañía de seguro. Cuando iban saliendo nuevos productos, o sea, por ejemplo, el seguros de salud, los seguros de vehículos, el SOAP, todo eso, van apareciendo después en el tiempo. Entonces las series tenían menos largo que eso. Entonces ahí tuvimos que ir jugando, revisando. Lo que primero uno hace harto es revisar bibliografía. Muchísima revisión bibliográfica para ver si es que alguien hizo algo que más o menos de lo que tú tenías en tu cabeza puede servir. Eh, y lo otro es empezar a ponerle tu cosecha. Empezar a ver qué es lo que se ocupa para poder hacer modelamiento de series de tiempo con estas dificultades e innovar. Finalmente, ¿en qué innováis? Primero, innovas en la técnica que se ocupa en la empresa o en el lugar donde tú estás respecto a hacer el mismo proceso, porque este proceso ya se llevaba tiempo. O sea, las predicciones del mercado asegurador vienen hace rato. Pero cuando llegué yo, fue un mandato que me hicieron, que tomé junto con Juan Pablo. Entonces, se ocupaban regresiones lineales para hacer eso. Y nosotros, o sea, las regresiones lineales es un modelo más. Después, en otro capítulo, podemos hablar de las regresiones lineales en sí mismo. Pero la regresión lineal es un método más que se puede utilizar. Ahora, cuando hablamos de series de tiempo, es complicado, porque hay que ver varios supuestos para aplicar la serie de tiempo. Entonces nosotros dijimos, démosle una vuelta. Y, y hasta el día de hoy, que para no extenderme tanto, pero hasta el día de hoy existe una metodología que está publicada en la Asociación de Aseguradores de Chile sobre las proyecciones en mercado asegurador, donde si se van al anexo, está toda la metodología matemática que se hizo, que tuvo dos iteraciones. El 2015 hicimos una, el 2016 hicimos otra, y creamos metodología. O sea, ahí está creada una metodología. Y, y es solamente revisión bibliográfica y cuestionarte lo que nadie se cuestiona en general. Oye, Entonces, súper. claro, te presentas con un miedo heavy, porque finalmente tenéis que presentarlo después a los tomadores de decisiones, porque eso finalmente tiene un impacto comunicacional súper importante. Entonces, explicarles que ya no voy a ocupar líneas para poder proyectar en mercado asegurador, sino que voy a ocupar este como ensamblaje de modelos de serie de tiempo, es difícil. Entonces, ahí es uno donde empieza a experimentar en el cuarto skill, que es cómo poder
contar o poder mostrar el resultado frente a distintos públicos, ¿cachai? Naturalmente se me dio trabajar o se me generó ese tercer skill, que es el trabajar con equipos multidisciplinarios. En este caso, Juan Pablo tiene formación de economista y yo tengo la formación de estadístico. O sea, ahí hubo como está relacionado obviamente, pero sí es multidisciplinario porque no somos solo estadísticos, solo economistas, ¿cachai? Entonces ahí teníamos dos miradas distintas. Yo tenía una mirada un poquito más técnica y él tenía una mirada más económica y técnica también, porque él súper buen, es como un estadístico escondido, súper buen econometrista. Entonces, caché que discutíamos donde yo aprendía cosas que él no sabía, o sea, yo aprendía cosas que él sabía y él aprendió cosas que él no sabía en términos técnicos. Entonces eso lo aplicamos después al modelo y ahí fue como mi primer trabajo o mi primer desarrollo como científico de datos, si lo podemos llamar así, y con el miedo gigantesco de que fallara la cuestión y el otro que te creyeran, porque también es como, te pueden decir, no, esta cuestión no, cámbialo, hácelo como lo hacemos antes nomás, pero no, nos creyeron y nos fue bien, o sea, tuvo buenos resultados, y ahí se ha mantenido en el tiempo, de hecho, la metodología sigue andando, nosotros la creamos en 2015, Oye, así que y eso en es. oye, en ese sentido, tremendo valor, ¿no? O sea, hay que tener valor para poder pararse adelante y comentar, oye, mira, hice este modelo que no se entiende, pero tranquilo que funciona, y comentarle eso a las personas que toman decisiones, que finalmente ellos también no tienen por qué saber todo esto técnico que Para nada. ustedes en ese momento estaban manejando. Oye, y con respecto a la empresa, ¿tuviste buen apoyo ahí con respecto a, oye, te damos esta formación, estudiala o te entregamos esta bibliografía? ¿Cómo fue la parte de la empresa con respecto al apoyo que pudiste recibir? Sí, pues, fue primero convencerlos de que esto hay que cambiarlo, y ese fue el apoyo más grande, porque lo demás es más propio de investigación personal, o sea, cuando tú estás ahí en el campo en el cual estés, primero imposible quedarse con lo que te enseñaron en la universidad, o sea, aquel que no estudia, aquel que cree que va a dejar de estudiar porque salió de la universidad, sobre todo en todas las áreas, hoy en día están súper dinámicas, súper dinámicas. Entonces, conocimiento se va construyendo diariamente. Entonces, en ese sentido, cuando tú planteas con argumentos sólidos que la metodología hay que cambiarla y hay que proponer una nueva metodología, eh, es difícil que te la nieguen, porque, o sea, hay empresas que siguen el camino o hay industrias que siguen un camino como de status quo y se mantienen y prefieren mantenerse ahí pues son la zona de confort. Pero sí, cuando uno argumenta correctamente, aunque tú no lo creas, esas empresas que siguen ese status quo de y no salir de la zona de confort, prueban, ensayan y te creen. Y ese apoyo fue súper fundamental que me dieron y lo tomé y salió exitoso. Lo demás ya es Qué propio bueno. lo demás es propio del profesional, el tema de la bibliografía, de buscar. Claro, me dieron, me apoyaron en términos de, no sé, pues sí, hay un apoyo que es interesante que lo mencione, que es la experimentación ya trabajando en cloud, en tecnologías cloud, en poder levantar Mm, estos procesos que tomaban tiempo y poder llevarlo a cabo en la nube, que es algo que es súper interesante también comentar en otro podcast o en un blog lo que podemos hacer. Pero claro, pues ahí te dan el apoyo de la infraestructura, es decir, ok, ya, dale, te damos, tampoco es que gastaron $1 millón, pero a lo que voy yo es que prueban otras cosas, ya no es simplemente el que está programando en el computador, ¿cachai? Sino que ya ir probando tu tecnología. Entonces, esa fue la segunda iteración, cuando lo hicimos por segunda vez. Entonces fue súper interesante también partir con tener ese apoyo por ese lado, ¿cachai? En donde tú decís, oh, ya funciona, bacán. Entonces tú puedes pedir más, obviamente.
Y ahí es donde empezáis a pedir apoyo en términos de infraestructura tecnológica, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, Ah, sí, qué pues bueno. te sentí súper apoyado porque en verdad no estáis como fundamentando correctamente lo que tú haces. Hay personas que en verdad saben mucho, pero carecen a veces de esa capacidad de fundamentar lo que hacen. O sea, es correcto, eso, por eso digo que es un skill súper importante el del científico de datos, porque de verdad hay profesionales que son altamente competentes en lo que hacen, altamente, pero no tienen esa capacidad de, entiéndase correctamente, vender lo que hacen. Y eso te lo va dando la experiencia. Yo no creo que una universidad sea capaz de, por ejemplo, una universidad que se dedica a formar científicos de datos sea capaz de poder enseñarte eso. Y eso es súper importante, se va ganando en el camino. Oye, eso es un temón, o sea, eso pudiésemos hablar todo el tiempo de eso. No es el objetivo Mm, ahora, pero pudiésemos adelante mm, considerarlo, ¿no? Todo ese mm, skill que es de cómo comunicar, absolutamente. cuándo, con los distintos perfiles. Oye, mira, ya que Sí. hablamos un poco de tu primera experiencia en la empresa, ¿crees tú Mm. que este profesional, el científico de datos, debiese existir en todas las empresas? ¿Qué opinas al respecto? Buena pregunta. Yo creo que debería existir eh, en todo lugar donde se generen datos y más que eso, donde se hagan preguntas en las cuales se necesite evidencia para poder, evidencia sustantiva para poder responder a esas preguntas tanto de negocio, intelectuales, la que sea. Entonces, un científico de datos eh, o una persona relacionada con los datos. No, el científico de datos es un tipo de profesional dedicado a los datos, pero como te decía yo, están los estadísticos, están los matemáticos, están los físicos, hay muchas personas que analizan datos. Entonces, si lo llevamos netamente a un científico de datos, eh, la naturaleza propia de la empresa o la naturaleza propia del lugar donde podría haber ubicado un científico de datos es súper condicionante, porque podéis tener a un científico de datos en una empresa en la cual sea la única persona que está analizando datos y finalmente esté metido en un sucucho chiquitito, en una oficinita con su computador, puro automatizando o buscando patrones en los datos y finalmente le reporte a un gerente y ahí se pierde todo, se diluye todo. Entonces estaría encerrado en un sucucho sin poder llevar a cabo muchas cosas de las cuales se piensa que un científico de datos podría tener la potencia de poder desarrollar. Entonces, tal vez el científico de datos per se no sea necesario en todas las empresas. Si una persona que se dedica a analizar datos, porque hoy en día, dado la posibilidad de que los sistemas computacionales estamos generando datos todo el rato y, y podemos ya trabajar con distintas fuentes de información, tanto convencionales como no convencionales, para poder utilizarlas como fuentes de información para nuestro análisis, sí podí ir mucho más allá en poder resolver las dudas que se tengan. Pero, pero hay otras empresas que son tan acotadas en lo que desarrollan que tirar a un científico de datos sería como un perfil sobrecalificado para ciertos lugares. Eso no Mm, significa que la empresa vaya desarrollándose hacia allá. O sea, no puedes llevar inmediatamente, o sea, eso depende del CEO o de la empresa, de la naturaleza propia de la empresa, pero podréis hacerte preguntas tan radicales de tu negocio que te pueden llevar precisamente a cambiar el giro de tu negocio. Pero hay empresas que no están diseñadas, o perdón, no están en la cultura de poder hacerse esas preguntas. Entonces, un científico de datos haría esas preguntas. O profesionales en general podrían hacerse ese tipo de preguntas tan revolucionarias, ¿cachai? Pero eso conlleva a que a la cultura propia de la empresa. Entonces,
puede que te lo recepcionen correctamente y el científico de datos que a priori no aplicaría, sí aplica porque va a ser capaz de poder resolver preguntas súper como al límite de la empresa en la cual o la institución donde esté inmerso, o puede ser que la empresa diga no, no estoy ni ahí y siga con su status quo y el pobre científico de datos esté metido en un sucuchito con un computador jugando al control B, control C, control V con las planillas. O sea, donde estaría sobrecalificado tener un científico de Mm, datos. Entonces, tiene que ver mucho con la cultura de la empresa, el tema de si es que es atingente o no un científico de datos. Porque si la empresa quiere cuestionarse de lo más básico a lo más profundo, un científico de datos es ad hoc, por más que sea una empresa pequeña. Si una empresa quiere innovar y hacer algo que no existe en el mercado, estoy hablando en términos de empresa, pero esto aplica a cualquier organización. Si una empresa quiere ir revolucionar el mercado con algo, con una idea que tengan, no revolucionar su negocio, sino que revolucionar el mercado creando algún producto, un científico de datos es adecuado. Pero si tenía una empresa en que la cultura no la quieren tocar, que lo que se está haciendo es correcto y queda hasta ahí, muy difícil que un profesional científico de ciencia de datos pueda desarrollarse correctamente. Entonces, no aplicaría. Entonces, yo creo que la relación cultura-empresa, científico de datos, es muy importante. Y ahí donde yo vería la atingencia de tener o no presente un científico de datos o un equipo de científicos de datos. Eso creo yo, oye, en mi experiencia. buenísimo. Sí, buenísimo, Mm. buenísimas claves me estás entregando ahí. Sí, Es base a la me quedo experiencia. sí, me quedo con bastante ahí con respecto a la cultura. Es un tema súper interesante, ¿no? Que cada Sí, empresa fue creciendo y en base a su experiencia fueron estableciendo un montón de procesos y que eso sí les funciona, entonces por eso lo mantienen. Entonces, claro, llega este exactamente. rol y tú lo planteas un poco más de innovador, ¿no? O sea, como, oye, cuestionémonos de nuevo, hagamos un análisis profundo. Está súper, súper interesante todo lo que mencionaste. Oye, con respecto a Sí, eso, ¿tú crees que en Chile las empresas impulsan este rol? sí y no. Eh, no voy a dar Ah, nombres, pero sí, te cambio la pregunta mejor. ¿Tú crees que las empresas están preparadas para atraer data scientists? En Chile, estoy en Chile, forma local. mm, depende. Y ahí, por eso, depende. ¿Por qué? No voy a dar nombres, pero lo voy a hablar desde mi lado de experiencia y la voy relacionando con otras experiencias que he escuchado. Una empresa de retail, que no voy a decir el nombre, estaba buscando un perfil de científico de datos para su área de Business Intelligence. Y su área de Business Intelligence básicamente era el gerente y una persona que tenía como 50 años en la empresa, que se sabía las cuestiones al revés y al derecho. Esa es su área de Business Intelligence. Yo no la voy a cuestionar. Y me invitaron a mí en el proceso a participar buscando el perfil de científico de datos, o sea, era tal cual, científico de datos, para participar dentro de este equipo de Business Intelligence y después cuando estuve en el proceso y hablé con el gerente general y todo, lo que estaban buscando era hacer un proceso de optimización de sus ventas, en sentido de cuándo es mejor hacer ofertas, eh, para qué tipo de producto, cómo voy haciendo los pedidos hacia el extranjero para traer el stock, cómo hago que no se me acumule stock, cómo hago que eficientar o ver el comportamiento particular de cada una de las tiendas a nivel país, etcétera. Y proyectar básicamente, que era el objetivo final, proyectar las ventas. Entonces, básicamente eso es lo que quería que hiciera. Y me llamó mucho la atención que buscaran un perfil de ese estilo, porque era una empresa del retail, pero una empresa del retail a la antigua. De hecho, a mí me lo dijeron tal cual. Nosotros somos una empresa de retail súper a la antigua. Somos muy familiares, siempre hemos trabajado así. Como te das cuenta, un área de Business Intelligence no es así.
le llamamos así porque no sabíamos cómo ponerle el nombre, y contigo estamos probando. O sea, yo convencí, me decía el gerente que me contrató, o que me iba a contratar, eh, convencí al gerente general de que un perfil como el tuyo es necesario para poder hacer una diferencia. Entonces, una empresa que siempre hizo todo de una forma y que le estaba yendo bien, o sea, no le estaba yendo mal, sino que en verdad querían cambiar el foco, que una empresa que llevaba 30 años haciendo las cuestiones de una forma, de un momento a otro, decidió cambiarlo. Entonces, ahí donde digo, wow, hay empresas que quieren darle la vuelta. Muchas se van, como van escuchando las noticias o van leyendo en los diarios de estos hot topics que yo le llamo, la ciencia de datos, el machine learning, la inteligencia artificial y los algoritmos y los modelos y toda la cuestión, y se quedan con eso en la cabeza. Entonces empiezan a investigar y dicen, mira, existe esto, me podría servir en esto, en esto, en esto. Y empiezan a buscar a estos superhéroes de los datos, que casi son como los, ¿cómo se llama? Los unicornios de los datos, y tratan de ponerlo en su empresa. Entonces, en primer lugar, esta empresa quería hacer un cambio de lo que estaba haciendo. Si bien le estaba yendo bien, quería que le fuera perfecto, o excelente, mejor dicho. Y ahí es donde innovaron con el perfil mío. Yo no quedé ahí porque no quise entrar, pero otra persona eventualmente quedó. Entonces, ahí hay un caso. Ya, no voy a dar ese nombre. Ahora me voy a ir a otro rubro, el rubro asegurador. Y aquí hay una crítica que me da lo mismo hacerla abierta, así que el rubro asegurador es el rubro de los que manejan más dinero, junto con el tema de la salud y la minería, obviamente, en Chile. Y, y es total y absolutamente, disculpen la palabra, retrógrado. Y yo lo sé de experiencia. El mundo asegurador tiene potencial para haber sido lo más innovador posible, pero innovador en todo sentido, pero no quieren. Yo vengo escuchando la transformación digital en el mundo asegurador hace 6 años y no hay transformación digital. No hay. Hay intentos de cosas pequeñas y todo, pero es un mercado en el cual es súper reacio al cambio, muchísimo, por un tema natural, yo creo, que es por el riesgo inherente que es hacer un cambio. Todo cambio conlleva un riesgo gigante, o a veces no tan gigante, pero un riesgo en sí. Entonces el mercado asegurador siempre está con ese miedo de ir más allá, le cuesta mucho ir más allá, muchísimo. Entonces, en ese mercado, por ejemplo, hay mucho por hacer en términos de analítica, en términos de inteligencia artificial, en términos de modelamiento. Hay muchísimo, muchísimo por hacer. Pero hoy en día tú podías encontrar a muchos científicos de datos metidos en el mundo asegurador. Pero yo no he visto ni un cambio, ni uno, cero, cero. En términos me refiero generales, ¿cachai? En términos particulares sí hay cambios, pero en términos generales, donde debería haber la mayor cantidad de innovación en Chile, junto con el mercado de la minería y de los bancos, que los bancos van en una índole muy distinta, no hay nada, no hay nada. Entonces, ahora están creciendo hartas oportunidades en el mercado asegurador chileno, en términos de las InsurTech, que son emprendimientos relacionados al término de seguro, en donde se hacen las cosas innovadoramente en el mercado. Lo que el mercado asegurador tendría que haber hecho hace 10 años, las InsurTech se están dedicando a hacerlo, a ocupar analítica en términos muy avanzados, a automatizar procesos muy eficientemente, a jugar con la experiencia del cliente al máximo. Todo eso que el mercado asegurador lo tuvo así en bandeja para poder hacerlo, no lo hizo. Entonces, por ejemplo, el mercado asegurador es un mercado que le gusta ir parejito, sin salir tanto de los márgenes de riesgo. Entonces, es un mercado que cuesta harto poder moverlo, poder innovar en él. Entonces, hay científicos de datos en casi todas las compañías.
hay equipos de científicos de datos en todas las compañías, pero cambios reales, estructurales a nivel del mercado no hay nada, no hay nada. Entonces, en ese caso, tú veis un mercado que no se mueve. Y ahora voy a la otra lista, a la del mercado que fue proactivo, que es el mercado de los bancos. Cuando yo estaba en la facultad, tenía un profe, un gran profesor, que nos comentaba que en los años 90, creo que el 88 partió la carrera de estadística o licenciatura en matemática y poder ser estadístico en la Universidad Católica. No quiero jugarme, lo dudo, por ahí va, el 88, 90, por ahí. Y los estadísticos nos comentaban hasta el año 2004, 2003, 2004, estaban muchos en la banca, muchos metidos en la banca, muchísimos. O sea, podría yo garantizarte que el 80% de los estadísticos que estaban saliendo de la facultad se iban a la banca. La banca lo requería. Y los demás repartidos por cualquier parte, en distintas cosas, en educación, en lo que sea. Entonces, cuando uno estaba estudiando en estadística, uno decía, chuta, me queda o el INE o irme a los bancos, porque en el único lugar donde estaban contratando estadísticos. No se estaba viendo la capacidad del estadístico per se, que es como, lo podemos llamar como el proto-científico de datos. Por eso lo nombro la estadística, porque es como el paso previo a ser un científico de datos en la disciplina de la estadística. No había ese valor, en las industrias no miraban el valor real que podía tener un estadístico. Sin menospreciar, sin menospreciar, preferían a tener un ingeniero comercial haciendo lo que un estadístico debería estar haciendo. Mm. ¿Cachai? Entonces siempre estaba lleno de ingenieros comerciales, lleno. Y de estadísticos, un poquito, uno que otro por ahí. Ya. Hasta que se tomó el valor real del estadístico como profesional. Y la banca fue la primera que empezó a meter harto estadístico. Y la banca innovó gigante. O sea, si uno ve la capacidad de innovación que ha tenido la banca, lo disruptivo que ha sido de la década pasada a la actual, yo creo que no tiene parangón ninguno. O sea, los productos que desarrollan las distintas formas de cómo trabajan internamente, los modelos que ellos tienen, son heavy, son cuáticos, yo los conozco Sí, porque también tengo experiencia con ellos. sí. Oye, sabes Entonces, que ahí quisiera mencionar que un producto ahí entre medio, que es cuando yo ingreso, por ejemplo, a mi banco, me ofrece ahí todos los productos ya a un clic, o sea, a un solo clic ya me están entregando un montón de crédito y cosas y wow, o sea, eso antes no estaba, antes no era tan simple decirle a esta persona le podemos dar un crédito, entonces, encuentro sí, súper bueno, es como un y todo detalle, eso ¿no? De tiene que producto. ver, sí, pues, excelente, sí, pues, y de hecho ese es un punto en donde ellos han ido innovando, entonces han ido innovando tanto en términos tecnológicos como en términos del profesional que hay detrás, los profesionales que son. Entonces los científicos de datos en los bancos ahora está plagado, y hay equipos completos, pero sí se evidencia la diferencia, pues, o sea, de una industria tan grande como la aseguradora versus la industria de la banca es abismal, abismal. O sea, cuando se habla de transformación digital, en la banca es real, ¿cachai? Cuando se habla de transformación digital en el mercado asegurador no es real. Y siendo que ambos pueden tener procesos burocráticos, pero la tecnología, el intento de ir más allá, eh, hizo que la banca le sacara una ventaja gigantesca al mercado asegurador. Y ahí, dentro de toda esa transformación digital y transformación en sí, está el tema de los científicos de datos, donde ya es parte de. O sea, no se concibe un banco sin tener un equipo de científicos de datos, o estadísticos, o matemáticos, o físicos, o astrónomos, o lo que sea. Pero científicos de datos, analizando los grandes volúmenes de datos que existen y todo lo que puedes hacer con ellos. Entonces, ahí te di tres ejemplos. Uno, de quién ha hecho la cuestión
como siempre, pero quiso arriesgarse, aquel que siempre ha tenido la oportunidad de hacerlo distinto y no se arriesga, y aquel que tuvo la oportunidad de arriesgarse con todo e hizo una transformación a nivel mundial. Entonces, Buenísimo. mm, Oh, ahí buenísimo. es donde... Oye, ahí- sí, buenísimos ejemplos. Con eso, con esos datos seguro que, bueno, cada quien va a ir viendo su negocio, ¿no? Irá viendo cómo esto se está transformando casi en cómo innovamos. O sea, cuando se hace esa pregunta, quizás por ahí podría partir, ¿no? Haciéndose una buena pregunta e intentando responderlo con los datos que tenemos. O sea, está sí, buenísimo. absolutamente, Oye, absolutamente, para sí. la gente que, te voy a poner un caso particular, pensemos que dentro de nuestra ¿Ya? audiencia hay a un profesional que no se dedica a hacer ciencia de datos, pero le ¿Mm? gustaría hacer y en su empresa no lo hacen. ¿Qué le recomendarías tú para que pudiese de alguna forma comenzar a realizar ah, data Mm, science en su puesto de trabajo, digamos? mm. Lo primero que yo recomendaría es ver, bueno, ver las necesidades que existen en su quehacer o en la empresa misma, que vaya siendo muy repetitivo, una necesidad que sea repetitiva y que de ser resuelta pudiese tener un impacto importante. Entonces, en general, cuando son empresas muy grandes, es muy burocrático todo, entonces es difícil. Pero cuando son empresas más pequeñas, es mucho más fácil de poder hacer ese camino. En ambos se puede hacer, pero en uno mucho más rápido que el otro. Pensando en la empresa mediana, chica mediana, el tema es ver eso, es primero visualizar una necesidad y tratar de cachar cómo impactaría, si tiene un alto impacto o no, porque recurrir a mucho esfuerzo por algo que tiene poco impacto se va diluyendo en sí mismo, entonces no es vendible de alguna forma, como que no cuesta venderlo. Pero si tú veis que puedes tener un alto impacto en algún proceso productivo o en algún proceso analítico, lo que sea, bacán. Ahora, como estamos hablando de una persona que se da cuenta que existe esta problemática y quiere inmiscuirse o empezar a explorar el mundo de la ciencia de datos, hay dos cosas que tienen que tener muy presentes. O sea, para una persona que parte desde cero, estoy pensando. Eh, si bien hay muchos modelos que se ocupan o algoritmos que se ocupan en ciencia de datos de Machine Learning que son black box significa que uno no sabe más o menos lo que pasa dentro de la maquinita, pero sabe lo que entra y sabe lo que sale. O sea, ve lo que entra y ve lo que sale. Pero lo que pasa adentro, muy. Si bien hay muchos black box en Machine Learning, para una persona que está empezando, tiene que tener mucha cautela con lo que ocupa. Porque en general estos modelos ya están armados. Uno con lo que podemos decir con un par de líneas de código, uno ya puede armar un modelo o un algoritmo, ya puede armarlo con 4 líneas de código. Copy-paste, nada más. Copy-paste, run. Y ya tiene un modelo. Y no tiene para qué ser un científico de datos, no tiene para qué ser un matemático, no tiene que ser nada. Listo, run. El problema es explicar por qué da lo que da, po. Entender por qué da lo que da. ¿Y por qué da lo que da, po? ¿Y por qué ocupe eso? Entonces, para alguien que está empezando hay que ser muy cauteloso y siempre tener cuidado en que la herramienta o lo que está utilizando sea atingente a lo que quiere resolver, pero además ya haya intentado varios casos en los cuales ya sepa cuál es la respuesta y que uno lo vaya tomando como ejemplos, ya sabiendo cuál es la respuesta y tratando de llegar a esa respuesta. Y ahí empezar a cuestionarse de por qué sucede esto, por qué ocupa esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no llegar y tirarse de una. Entonces, uno lo que tiene que hacer, como en el día a día, va a empezar en la ciencia de datos, es leer mucho sobre blogs que sean asociados a ciencia de datos. Towards Science, creo que se llama uno, ¿no? Towards to Science. Pucha, Sí, en un mm, en un en capítulo Medium podemos también hablar, creo.
Sí, en un capítulo podemos hablar de eso mismo, pero por ejemplo, Kaggle, Kaggle, es una plataforma en la cual se hacen competencias de problemas analíticos, donde participan casi todos son científicos de datos, y ahí uno puede ver ejemplos y ver cómo han desarrollado esas personas. Entonces, si uno parte de cero, Kaggle puede ser un gran ejemplo para partir, para ir mirando cómo se hace, como los pipelines y todo. Dicho eso, después uno tiene que empezar a probar con la programación, porque esto no se hace solito. Primero hay que ver el fundamento de qué utilizar y después qué herramienta tengo que yo deployarlo o empezar a desarrollarlo para probar. Entonces, entonces uno ahí, lo que uno parte siempre es con dos lenguajes, que es R o Python. No, ahí uno se mueve. Y ahí uno empieza a buscar tutoriales en internet. Son muy buenos los videos que existen. Ojo, los videos de YouTube y canales de YouTube súper buenos para poder aprender, entender. Y en general, como son comunidades de código abierto, eso es open source, son muy motivadas. Esto está lleno de ejemplos, lleno de preguntas y respuestas, está plagadísimo. Entonces, para alguien que quiere empezar, que solamente ha tenido experiencia en Excel y a lo más en Visual Basic, partir con R o Python, que también es una discusión que se ha hecho en general y que no le encuentro mucho sentido, que R o Python, eso no tiene sentido, es R y Python, ojalá. Puede partir uno por ambos porque ambos son de una curva de aprendizaje súper alta. Entonces, uno experimentando ya puede empezar a jugar y a visualizar cómo podría resolver una problemática. Acercarse, no necesariamente ya tener la respuesta, pero ya tener fundamento para alguien que partió de cero. Entonces, si tú quieres poder empezar a llevarlo en el día a día, en tu trabajo, lo primero que tenéis que ver es cómo poder resolver alguna problemática que sea cotidiana, que te pueda a ti aliviar tu trabajo y que te dé más tiempo para seguir innovando. En ese tiempo de innovación, perdón, en ese tiempo que tienes de más, y uno se tiene que quedar callado, porque uno puede automatizar algo y dice, uy, ya tengo más tiempo, y ahí ese tiempo tiene que dedicarlo de manera rica. Y la manera rica de hacerlo es poder ver necesidades ya a nivel de la organización en la cual está inmerso e investigar cómo poder resolver esa problemática y ahí proponer el impacto. Porque ahí proponer, perdón, como el beneficio de implementarlo respecto al impacto que puede lograr. Entonces, uno tiene que ir partiendo, no tiene que ser tan ambicioso, uno tiene que ir partiendo de a poco. ¿Por qué? Porque uno se puede equivocar muy feo. Por lo que digo yo que si no tienes fundamentos importantes matemáticas o estadísticas y en términos de programación eres muy novato, puedes cometer un error pequeño, pero un error que te puede mandar al fracaso toda tu iniciativa y quedas ahí como con la credibilidad en el piso. Entonces uno tiene que partir con cosas que son repetitivas y luego visualizar aquellas que pueden tener un alto impacto para venderlas dentro de la organización, pero ya habiendo ensayado, habiendo probado, y ahí uno tiene que investigar mucho. Para alguien que ya tiene un poco más de experiencia, le es más fácil porque como sabe cómo funciona todo esto, simplemente dice, oh, aquí hay una problemática súper importante que me gustaría resolver, y va probando ya con alternativas, con formas de acercamiento a resolver esa problemática, y puede plantearla con mayor fundamento, y puede ser mucho más creíble, puede ser mucho más fácil, y puede ser mucho menos burocrático. Todo depende finalmente también de los dueños, de los gerentes, los cuales uno trabaja, etcétera, que si están dispuestos o no al cambio. Pero si ven que existe evidencia para poder hacerlo, genial. Pero, pero es mucho más complicado para alguien que parte desde cero, porque tiene que hacer un camino, una trayectoria un poco más compleja, que es más local, más atingente a él, y después ir escalando. Pero para eso tiene que ir tomando ejemplos que existen por ejemplo, en Kaggle, como decía yo, que ahí puedes ir viendo cómo lo hacen las personas para ir abordando las problemáticas, por más que sea la base de datos lo más chica posible, da lo mismo.
El tema es que uno va creando un pipeline de trabajo. Cómo abordar el problema, cómo procesar los datos, cómo aplicarle modelos matemáticos, cómo después exhibirlo, el storytelling del problema, cómo visualizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí uno va aprendiendo ese camino. Es súper iterativo, uno se cae muchas veces. Entonces, hay que tener alta tolerancia al trabajo, yo creo, tolerancia al trabajo, tolerancia al fracaso. Yo creo que ese es como un quinto skill que, que uno tiene como científico, La es la mentalidad. tolerancia al fracaso. Porque, que uno que se cae, uno que ensaya y error, y dice, chuta, pero ¿por qué? ¿Por qué? Eso es algo que pasa muchísimo. Se me había olvidado comentarlo, pero hay que tener alta tolerancia al fracaso, sobre todo al principio. Oye, y con Eso, respecto a alguien que por ejemplo, quisiera emprender, ¿qué le recomendaría en Data Science? Supongamos que no sabe, digamos, que tiene algunas que nociones, quisiese, pero que quisiese emprender por su cuenta, o sea, él desarrollar como un sí, emprendimiento, claro, eh, es complicado porque el emprendimiento en general necesitas tener velocidad. ¿En qué sentido? En que si tú tienes una idea que es muy buena, necesitáis desarrollarla lo antes posible, porque si no va a haber alguien que se le va a ocurrir lo mismo que a ti y te va a ganar en algo y te la va a hacer corta y la hizo primero que tú. Y ahí quedaste. Entonces, en general, si tú quieres emprender en términos de ciencia de datos o aplicando técnicas de ciencia de datos para resolver alguna problemática que tú visualizaste y que tú puedes ser o pretendes ser innovador en un producto que quieras crear, yo creo que hay que partir no por uno, hay que partir con especialistas en el tema. O sea, estar con alguien que sea especialista en el tema. ¿Por qué? Porque esa es la forma de poder ir entendiendo cómo recorrer el camino de la manera más eficiente, porque ese especialista ya pasó por múltiples etapas de ensayo y error y irse por A y a irse por Z, bueno, por mucho. Entonces, ¿qué mejor que tener un especialista al lado tuyo para poder entender ese proceso analítico que uno hace como científico de datos y a su vez ir tomando esos elementos para sí y tú también entregándole tus conocimientos a ese científico de datos. Recordemos que el científico de datos tiene que trabajar en un ambiente multidisciplinario porque ahí es donde agrega mucho valor, no estar encerrado en su bucho solito haciendo sus cosas y chao pescado, no, eso no tiene valor. Entonces, esa interacción de alguien que quiere iniciarse en el proceso de aprendizaje de ciencia de datos para un emprendimiento, necesariamente tiene que estar acompañado de un científico de datos para tener velocidad, para saber hacia dónde tiene que ir, porque él es, como decía yo, esa persona ya pasó por muchas etapas que uno al principio es pegándose contra la pared constantemente, te va a agilizar el proceso de aprendizaje y adicionalmente te puede ayudar a visualizar más cosas de las cuales tú no eras capaz de visualizar y, y poder mejorar tu emprendimiento, poder darle la vuelta o poder ampliar la gama de opciones que tu emprendimiento quiere diferenciarse o quiere proponer al mercado, ¿cachai? Entonces, más que esperar a tener un nivel mínimo de, como científico de datos para poder emprender, yo creo que uno debería partir emprendiendo con alguien que ya sepa y en el camino ir aprendiendo, porque si no, como te digo yo, en el emprendimiento puede haber alguien que se le ocurrió tu misma idea, sin que te haya copiado, obviamente, se le ocurrió nomás, y te marca la diferencia llevándola a cabo antes que tú. Entonces yo creo que el mejor consejo sería como para quien quiere emprender y quiere aprender sobre el tema, es estar con alguien acompañado que sepa, al menos en un principio. Eso es perfecto. como... Oye, ya mira, buenísimo consejo. Eso es un poco a veces complejo, ¿no? A veces uno diría, oye, estoy lejos de conocer a alguien que sepa del tema, que me pueda guiar. ah, pero ahí por ahí las redes sociales, ¿no? Pudiesen ayudar un poco a ver quién tiene ese camino, ¿no? Así Absolutamente, que ahí absolutamente. vemos si, LinkedIn. vemos si la persona tiene, digamos, la disponibilidad y se llevan bien, quizás pudiese resultar algo. Oye, Sí, ya absolutamente. me van quedando dos preguntas que creo que son Ah, mira, súper ya, interesantes. Así que ya.
ya nos va quedando poquito. Yo ¿Cuál feliz, crees estoy tú? súper feliz acá, me encanta. Sí, así te veo, eso es bueno. ¿Cuál crees tú que será el futuro del data science en Chile? Uf, el futuro. Ya ¿O estamos estamos recién visualizando, empezando? sí, es que, a ver, si mal no me equivoco, el 2010 creo que es la primera vez que escuché el concepto de científico de datos. Y solamente me llamó la atención por eso, ciencia de datos. Como yo siempre he sido muy amante de los datos, es como, wow, existe una ciencia de datos. Y yo no la conocía, qué raro. 2010 estoy hablando. Los gringos estos llevan con los científicos de datos más o menos como 2006, 2005, por ahí será. Y imagínate, yo lo escuché porque estaba en la facultad de matemáticas, yo creo que lo escuché, no. Pero no se habló tanto uf, hasta el 2016, yo creo, acá en Chile, así potente, cuando empezaron a haber soluciones propuestas por la Universidad Católica en sus áreas de innovación, o la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el Centro de Modelamiento Matemático, cuando se empezó a hablar sobre estos temas, de los conceptos de Machine Learning, en donde ya se empezó a nombrar el científico de datos. Ya después se metió la inteligencia artificial y ya y explotó toda la cuestión en Chile. A nivel internacional ya llevan más de 10 años trabajando full. Entonces, por eso ya hay universidades que prestan estas carreras. En Chile se partió súper temeroso, hace 3 años más o menos, se partió, dejo acordarme quién fue, la Universidad del Desarrollo creo que fueron los primeros en meterse con ciencia de datos, a desarrollar diplomados. De hecho, la Universidad del Desarrollo ha sido súper pionera en términos de la ciencia de datos porque ellos crearon también en conjunto con el MIT, o bueno, a través de César Hidalgo, en verdad, eh, crearon este doctorado en ciencias de la complejidad social y ahí es donde se ha potenciado el tema de los científicos de datos, aplicándolos ya en la academia probablemente tal, en alguna, en este caso un posgrado. Después empezó la Universidad Católica de Valparaíso, la Católica de Chile, en desarrollar diplomados específicamente para ciencia de datos, específicamente. Y también, bueno, y también la Universidad del Desarrollo, que es la que partió. Ya después la Universidad del Desarrollo creó un magíster, el magíster en ciencia de datos. La Católica también está haciendo algo, o también hizo algo, pero la que ha ido mucho más allá es la Universidad de Adolfo Ibáñez, que creó un magíster en inteligencia artificial. O sea, tiene un diplomado de inteligencia artificial que es conducente, o sea, se acopla, se engrana con este magíster. Y eso fue hace poco, fue el año pasado. Entonces, ya venimos con un desfase más o menos de 12 años. Te he comentado más o menos, te he comentado que hay industrias donde a nivel mundial, como es la industria aseguradora, está plagado de científicos de datos haciendo cambios, haciendo cambios innovadores pero potentes, y en Chile seguimos con el status quo. Eh, Ahora, hace unos 5 años, ha explotado en términos de emprendimientos tecnológicos, donde Silicon Valley nos lleva, no sé, como 30 años de diferencia. Entonces, eh, en Chile estamos todavía picando, o sea, está picando todavía. O sea, no es algo que ya, si bien ya hay la universidad, la UTEM, creo que la UTEM está haciendo una carrera, la carrera de ciencia de datos. Creo, La Universidad Mayor, el tengo otro la día. La Universidad ah, Mayor tiene una ingeniería en data science, como que ese es lo que he visto, creo, últimamente. eso creo que, sí, creo que es una ingeniería, sí. La Ah, mayor y la UTEM, creo que las dos tienen, la mayor lo escuché hace poco, sí, pero la UTEM creo que la mm, tiene, partió este año o el año pasado, no me acuerdo. Entonces estamos partiendo. En términos académicos se dieron cuenta que hay un nicho ahí que hay que formar.
Ahora, el perfil que están teniendo es una mezcolanza media extraña, que ni siquiera la encuentro tan clara. Los gringos ya la tienen diferenciada, que el tema del ingeniero de datos, el Big Data Engineer, el analista de datos, el científico de datos. Entonces, en Chile todavía hay una mezcolanza, todavía ni siquiera, si tú le preguntéis, en verdad le pregunta, uno ve a veces ofertas de trabajo en donde en verdad buscan un unicornio. Y uno dice, pero este es un ingeniero de datos con un científico de datos, con un Big Data Engineer. ¿Qué tiene que ver estos tres perfiles en un científico de datos? Un científico de datos mucho más acotado. Eh, entonces, nos falta todavía. Hemos progresado. A nivel latinoamericano, creo que no vamos tan mal. Los que son súper innovadores siempre, como los que van bien avanzados, son los argentinos. Los argentinos son potentes en términos de científicos de datos. Han desarrollado cosas a nivel público súper importantes. En Chile estamos yendo para allá. Yo sé que en algunos ministerios se está ocupando técnicas bien avanzadas de ciencia de datos o de, bueno, inteligencia artificial, de hecho, para desarrollar problemáticas. Eh, pero igual, nos falta todavía el tema de entender bien qué es un científico de datos, el que no es el que te va a resolver toda la cuestión, sino que es un trabajo que conlleva engranar equipos. eh, y en términos específicos, todavía faltan industrias en las cuales se crean en este profesional, ¿cachai? Como pasó con los estadísticos, como pasó con los matemáticos que no están en la academia, sino que ya en la industria, en los cuales los tenían, no les creían lo que hacían, ¿para qué? Entonces, todavía, si bien ha avanzado harto, todavía falta mucha industria, muchas empresas que crean en el perfil de científico de datos. Hay harto avances, eso sí, en poco tiempo. En pocos años ha avanzado muchísimo, 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 muchísimo en Chile. Ha explotado harto, pero todavía no estamos en la cima. Estamos recién empezando, ya vamos más o menos como un tercio camino, pero falta harto todavía. Y eso que no hemos tocado bien el tema de la inteligencia artificial, que ahí ya es otra lista y que, uff, y ahí sí que estamos en pañales. Pero en términos de ciencia de datos, vamos creciendo de a poquito. Oye, Eso ya, creo. genial. Sí, sí, estoy Mm. muy de acuerdo contigo, sobre todo cuando nombraste hace un rato atrás el tema de la transformación digital, que incluso eso, todavía ni siquiera a eso llegamos. Entonces, si no tenemos eso, claro, el almacenamiento de la información a veces ni siquiera está, digamos, no está en mente. La Entonces, implementación propiamente tal de los modelos, de los modelos matemáticos en el modelo de negocios propio de la empresa tampoco está. Entonces, es como que hiciera ahí un modelo y los resultados los vaya a tener cada vez que corre el script. Entonces va a decir, te pide tu jefe, oye, ¿cuánto es la proyección de ahora de venta? Déjame correr el script en vez de tener todo ya puesto en un dashboard automatizado, con las fuentes de datos conectadas en sí mismas, y que el modelo corra cada vez que se actualicen los datos. Entonces podéis tener en tiempo real casi una estimación de una proyección de venta, por ejemplo. Entonces, si no hay transformación digital todavía, es muy difícil que todas las soluciones que puede proponer un científico de datos en conjunto con ingenieros de datos y con otro tipo de profesionales de la informática puedan llevarse a cabo. Entonces, nos falta todavía, nos falta. Pero vamos bien, yo creo que vamos bien. Yo creo que le hemos puesto en pocos años harto, se ha puesto harto, se ha creído harto. Y en estas circunstancias en las cuales nos encontramos actualmente, que hay que hablar sobre la contingencia, obviamente, la situación como la cuarentena, el problema del COVID-19, ha llevado a las empresas a necesariamente empezar a pensar en transformación digital real, porque esto no nos dice que no nos va a volver a pasar. Y como nos pasó, nos dejó la escoba, nos quedó la embarrada en términos de puestos de trabajo, en términos de cómo desarrollar correctamente los negocios, teniendo que cerrarlo y no habiendo una alternativa directa para poder seguir funcionando. Entonces, esto tiene que ser como un aprendizaje también para las industrias chilenas, en las cuales no es el científico de datos
el profesional que va a resolver la cuestión, pero sí tenerlo incorporado dentro de estas soluciones de transformación digital, porque si no, vamos a volver a caer y nos va a pegar, ya no dos, nos va a pegar 3 veces más fuerte. ¿Cachai? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Oye, ya Mm. como una última pregunta para ya ir cerrando eh, este podcast. Eh, Cuéntanos qué has descubierto recientemente, algo que te haya interesado, que lo viste y dijiste, genial. Cuéntanos algo, lo En reciente. términos de tópicos, voy a hablarlo como de dos cosas, en términos de tópicos y en términos de como soluciones. A ver, yo soy un científico de datos, pero soy como que ocupo en general, soy bastante abierto a la innovación en términos de algoritmos. O sea, trato de investigar alternativas Mm. algorítmicas para para resolverlo según la problemática que tenga. Pero tampoco estoy, o sea, trato de estar siempre a la vanguardia de conocerlos, pero onda como usarlos para implementarlos, me cuesta todavía, porque uno tiene que, como yo estoy liderando una empresa, también estoy preocupado de otras cosas más administrativas, entonces no he tenido mucho tiempo como de probar algoritmos o cosas que vaya leyendo. Leo mucho, eso sí. Arxiv.org es la mejor fuente de papers para ir viendo qué es lo que se está haciendo a nivel de algoritmos o de ciencia de datos, o de matemática, estadística, de cualquier disciplina científica que haya, se está haciendo a nivel mundial. Es una gran fuente para buscar. Acuérdense, arxiv.org, de organization. Hablando de términos de tópico, hay algo que a mí me movió harto la cabeza y que he estado reflexionando harto y me quiero meter potente, que es el tema de los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos, eh, o sea, ¿por qué me llamó la atención? Porque, bueno, las redes neuronales en general vienen a ocupar aquel concepto que es la red neuronal real de nuestro cerebro y trata de emularlo a nivel de programación, el comportamiento para poder generar técnicas de analítica, por ejemplo, que se ocupan actualmente, y que es todo lo que es relacionado al aprendizaje profundo, deep learning. Entonces, un concepto tan natural que se da en el cerebro a través de las conexiones neuronales se emuló en los años 50 a algo computacional y imagínate la escoba que dejó ahora que tenemos capacidad de cómputo. Y los algoritmos genéticos me llamó mucho la atención porque es algo que también emula un comportamiento biológico, que en este caso es la evolución propiamente tal genética, a través de las generaciones en las especies, y que lo lleva también a un concepto informático, o bueno, a una transcripción en términos informáticos para resolución de problemas. En este caso, para problemas de optimización. Yo creo que en el proceso como importante de lo que hace un científico de datos, o los propósitos de los algoritmos y de los modelos, tienen 3 aristas bastante importantes. Una es explicar algún fenómeno. Otra es lograr la alta predicción, o sea, la predicción con mayor capacidad de precisión posible. Y la tercera, y que es la que hoy en día se está abordando mucho más, es el tema de la optimización. Entonces, es descriptivo, predictivo y prospectivo. Esos son los 3 elementos importantes dentro de un modelo, propiamente tal. El objetivo que tú querís, lograr maximizar esos 3. Entonces, los algoritmos genéticos te ayudan en el proceso prospectivo, el proceso de optimización de hiperparámetros, etc. Entonces, si uno va tomando esos elementos para incorporarlos dentro de los modelos que utiliza uno, yo creo que se pueden generar potencialidades bastante importantes. Entonces, he estado investigando bastante sobre ese concepto de algoritmos genéticos, como para ir metiéndome en el tema, porque a su vez
el paso natural que uno tiene que ir haciendo cuando ya manejan los algoritmos es ir viendo cómo estos algoritmos pueden ir aprendiendo por sí mismos. Y ahí es donde viene todo el aprendizaje reforzado. Y el aprendizaje reforzado es conceptualmente algo súper interesante de ir poniéndote en escenarios en los cuales ver cómo reacciona finalmente tu solución en distintos estados del fenómeno mismo que uno está modelando. Entonces, estos algoritmos genéticos y el aprendizaje reforzado son para mí dos tópicos que estoy tratando de involucrarme que me tienen muy interesado. No había tenido tiempo antes, yo la había escuchado hace mucho tiempo, pero no había tenido tiempo antes de involucrarme de lleno, pero conceptualmente es lo que estoy ahora estudiando, en términos de, como específicos de tópicos. Y en términos de soluciones, las soluciones que yo siempre he pensado que existe una forma de poder integrar el Machine Learning con blockchain. Entonces, blockchain, para los que no conozcan, es una solución de, por ejemplo, al sistema financiero actual. ¿En qué sentido? En que lo que trata de hacer es como un gran libro contable en donde se van registrando todo tipo de transacciones que se hagan entre dos partes, y la gracia que tiene es que cada una de estas transacciones se van guardando en este libro contable de manera encriptada, dándole la imposibilidad de hacer un cambio en este registro que se va guardando en este gran libro contable, y que cada uno de los que interactúa a través de este medio, de esta cadena, puede tener una copia de este libro contable. Entonces uno puede, es transparente, uno tiene acceso a este bloque, perdón, a este libro contable, que como lo podemos llamar, el libro de registros. No puede entrar directamente a la información, salvo que sea un blockchain que sería más público, pero la gran gracia que tiene es que no se puede, o tiene probabilidad cero casi de hackearse, o sea, de poder generar o inventar transacciones que no hayan existido. Entonces, una de las soluciones que se plantea, y ahí es donde se ha escuchado siempre un ejemplo de blockchain, se llama cadena de bloques porque se van empaquetando distintos grupos de transacciones de este libro contable, y cada bloque depende de los anteriores. Entonces es muy difícil como retroceder y hackear la cadena de bloques. Por eso se llama blockchain. Entonces, una de las soluciones que siempre se ha planteado, y la primera que se ha planteado para blockchain en general, es el tema de crear una moneda o un método sí, una moneda alternativa al sistema financiero actual. Y ahí es donde nace el tema de Bitcoin, que es el primer gran ejemplo que se ha escuchado siempre relacionado a blockchain en sí. Entonces, yo he pensado harto en cómo poder integrar la analítica, blockchain y la digitalización en poder resolver problemáticas. ¿Para qué? Para eliminar burocracias, para poder eliminar o eh, disminuir al máximo las posibles estafas o fraudes, mejor dicho, agilizar el proceso lo más posible, customizarlo lo más posible, que la experiencia de usuario sea lo más increíble posible, y a través de ya agregándole también inteligencia artificial, poder ir tomando distintas como decisiones en tiempo real para poder hacer la experiencia del usuario lo más transparente, lo más agradable y lo más sencilla posible. Entonces, es ahí donde son ideas que uno va tratando de ver que en el mercado asegurador son muy atingentes, por ejemplo, el mezclar todas estas cosas. En el turismo se podría aplicar cosas así. Yo también he pensado harto en soluciones aplicando técnicas de Machine Learning en la moda. Siempre he creído que la moda es como un mercado que, aunque suene chistoso en general, yo creo que la moda tiene un gran nicho, un gran nicho, un gran nicho. Y
y todo va a ir relacionado, por ejemplo, a la realidad aumentada. Eh, Creo que por ahí va el término de la analítica y el término de los algoritmos relacionados a la realidad aumentada, en donde pues, o sea, visión por computadora, que es un campo que se estudia de Machine Learning, donde se puede hacer harto en la moda, el turismo, y ahí tenéis caleta de datos, pues tenéis infinitos datos para poder analizar. El tema es cómo poder generar experiencia a través del algoritmo. Yo creo que esas soluciones son interesantes como de ir evaluando, la realidad aumentada y me gusta harto. El otro día estaba viendo una cuestión que dan en el Canal 13, en el programa de noticiero de Chile, que ya en Japón hay hoteles donde no hay personas, o sea, hay mínimo personal, hay un mínimo de personal. Debe haber como, Wow. donde deberían haber 40 personas, hay 9. Y todos los demás, lo que te atiende todo, son hologramas, basados en inteligencia artificial, en donde los gallos te atienden y tienen todo tecnologizado, ¿cachai? Entonces, todo ahí viene de datos y viene de algoritmos que se están aplicando. Entonces, es súper interesante ir viendo ese tipo de innovaciones para ir viendo hacia dónde es conducente todo el término, o sea, todo el tema de cómo aplicarían los científicos de datos y hacia dónde va también el conocimiento de Machine Learning y específicamente también la inteligencia artificial, donde los científicos de datos lo vamos a tener que ir modificando ya no solamente aplicando algoritmos y generando predicciones, sino que empezar a innovar también en tareas que hoy en día hacen los ingenieros de Machine Learning, que es una carrera o un perfil que ocupan los gringos, que es para crear algoritmos, ¿cachai? Entonces, y bueno, para resolver problemáticas que se vayan surgiendo. Pero en términos de inteligencia artificial, hay muchas cosas interesantes que me tienen metido, que el término de la realidad aumentada, que es algo súper choro, y en términos específicos de tópicos, eh, como he tenido tiempo ahora para poder abordarlo, el aprendizaje reforzado y todo lo que tiene que ver con lo evolutivo, los algoritmos evolutivos, es algo que me tiene ahí como me ha atrapado. Wow, oye, tanto concepto. Yo creo que, bueno, la audiencia ahí debe estar con toda la curiosidad de todo lo que nombraste recién, ¿no? Es súper interesante. Oye, Sí, ya para ir un poco, despidiéndonos, si quieres, pudieses invitar a la gente que nos está escuchando sí, a ver si nos puede comentar qué cosa, qué es sí, Mobius, un poco para que participen, ¿no? De esto. Adelante. sí. Gracias, gracias Felipe. Oye, primero que todo, bacán la entrevista. Es una primera instancia espero de muchas, porque uno de lo que me caracteriza a mí y también nos caracteriza a Mobius es el poder democratizar y masificar el conocimiento que uno tiene. Yo creo que eso es súper importante. Eh, ¿Qué me queda por decir finalmente? La idea es que se motiven. La idea de estos videos es que generemos comunidades, no tiene por qué ser comunidad Mobius, da lo mismo, comunidad donde sea, intercambiemos ideas, critiquémonos, criticar en el buen sentido de la palabra. Yo creo que la crítica es sumamente importante, siempre es necesaria, con buenos términos obviamente. Entonces, la invitación es que puedan seguir viendo o puedan ir viendo este primer approach, la primera entrevista sobre qué es ser un científico de datos en Chile. Traté de moverme por varios lugares porque la idea es generar esas inquietudes para después ir aterrizando las preguntas más específicas y que puedan ir saliendo distintas alternativas de poder resolverlas, sino a través de un blog, de una entrada de un blog, puede ser un video, lo que sea. Y lo otro es que también, si esto prende, es ir invitando a especialistas. Yo soy un gallo que se dedicaba harto tiempo al tema, pero tampoco soy un especialista gigantesco, un referente mundial, pero sí soy un gallo muy motivado en estos temas. Entonces, sí tengo experiencia y cuento siempre, entonces puedo contar de qué tuve que vivir yo para pasar a llegar a conocer lo que sé hasta ahora.
Entonces, eso puede generar que podamos invitar a otro tipo de personas que sean especialistas en alguna temática y empezar a hacer diálogo. La idea es hacer diálogo, poder esto transmitirlo como conocimiento para aquel que está partiendo o para aquel que ya partió pueda interesarle la temática que se esté tratando o cualquier otra temática relacionada a la ciencia de datos. Eso con el tema de la democratización. Y lo otro también es que vayan utilizando nuestras futuras redes sociales de Mobius. Mobius es un emprendimiento, como mencioné, de dos muchachos loquillos y bastante curiosos sobre el tema de los datos. Con Felipe ya es tercera persona que estamos los tres promoviendo a Mobius en términos de soluciones analíticas y la idea que también, si es que tienen alguna problemática a nivel de sus empresas o quieran abordarla a través de ciencia de datos y quieran a alguien que sea referente para poder ayudarlo en esta resolución del problema, nos contacten directamente. Nosotros estamos abiertos para poder conversar y darle alguna propuesta de valor para que puedan resolver su problemática. Y, y nada, yo quiero y creo que estos canales de comunicación van a ser súper importantes para seguir promocionando todo el conocimiento y todo lo que uno sabe, porque, como digo, el tema de la democratización de la información y tenemos la chance de poder utilizar estos medios de forma gratuita y tener internet, como se ha masificado mucho en Chile, nos va a ayudar a que muchas personas que no sabían por dónde ir puedan puedan, puedan encauzar su carrera hacia esto, hablarnos entre quienes tenemos experiencia y para aquellos que ya tienen experiencia, poder conversar más en profundidad algunos temas y charlar. Básicamente charlar y poder resolver aquello que nos rodea. Estamos nosotros capacitados para poder resolver cosas que estén a nuestro alrededor, problemáticas ojalá de índole social, eh, ser un aporte, ser un real aporte. Esto no se trata de hacer negocios, se trata de poder eh, masificar el conocimiento para poder empoderar más a las personas y en que se atrevan. O sea, aquí todos los que nos hemos dedicado a la ciencia de datos nos atrevimos a tomar ese camino. Entonces, si a su vez existen canales como este, en los cuales ya hay personas que hemos pasado por todo ese trayecto, ya nos hemos tirado a la piscina, eh, es súper bienvenido que nos pregunten, pucha, ¿podría yo también tirarme a la piscina? Y la respuesta es sí, ¿cachai? Siempre hay que intentarlo, ir dar ese paso, pero siempre en una búsqueda de resolver problemáticas que puedan tener, ojalá, un aporte social importante, porque eso es lo que tenemos que nosotros cambiar a nivel país, que no todo quede alojado en nosotros, sino que ojalá se masifique lo más posible, y por eso la idea de este canal de masificar el conocimiento. Y lo otro es que si estoy capacitado para poder resolver algo, ojalá le llegue a la mayor cantidad de personas para poder hacer una sociedad un poco más justa, mejor. Eso. No encontré el GIF que aplaude, pero no, buenísimo, buenísimo. Totalmente de No, bueno. acuerdo y bueno, básicamente agradecer el tiempo, el conocimiento entregado ahora, seguro que más de alguno lo va a disfrutar, va a encontrar ciertas aristas, se va a cuestionar internamente, va a generar curiosidad por todos esos conocimientos nuevos, todos esos términos, ¿no?, que se mencionaron hoy. Mm. Y así que muchísimas Sí, pues. gracias, Joaquín, espero que te No, haya gracias gustado a ti también por el esta tiempo también. instancia. Y Sí. voy a buscar un GIF para despedirme. Déjame ver si encuentro un GIF. A ver, este. Ya, yo voy a ¿Qué tal? aprender a buscarlo aquí, porque Forrest Gump, lo más grande. Una de mis películas Lo favoritas. Yo creo tengo. que la he visto, La Sirenita también. Yo creo que Forrest Gump la debo haber visto unas 40 veces ya. Bueno, pero es una de mis películas favoritas de memoria, Forrest Gump. Oye, muchas gracias, Felipe, por tu tiempo también. Estuvo súper buena la entrevista. Siguió como un camino, un camino súper interesante. Y bueno, a ver, espero haber compartido desde mi humilde experiencia todo mi conocimiento y que les haya dejado inquietudes.
prefiero que le haya quedado más inquietudes, porque de las inquietudes se van resolviendo muchos cuestionamientos que tienen un gran valor a modo personal y a modo profesional también. Entonces, estamos súper abiertos a poder responderle sus preguntas. Felipe, después no sé cómo lo vamos a hacer con el tema de los canales, pero a mí, Joaquín Ureta, me pueden encontrar en LinkedIn. Mobius Analítica también tienen Sí, una... seguro abajito vamos a dejar todos los links ahí para que nos puedan ahí Perfecto, contactar, cool. ni un problema. Así que ahí lo Ya vamos eso, a resolver, bacán. ¿no? Ya Así bacán. que ya pues, bien, listo. Un Nos despido vemos. virtual.